Les bendiga a todos, te saluda tu hermana Alexandra, ya estamos en nuestro día número 20 de este maravilloso plan de lectura de la Biblia en un año y seguimos leyendo la Biblia juntos, así que te invito a que busques en la palabra del Señor Éxodo capítulo 7, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 7, el 8 y el 9 y vamos a estar viendo todas las cosas grandes que Dios hizo, ¿verdad? En estos capítulos y que ciertamente pues marcaron la historia del pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar a orar para darle comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno y maravilloso tú eres, Señor. Cómo no amarte, Dios. Cómo no entregarte nuestros corazones a ti, Señor amado, si tú eres demasiado bueno y demasiado misericordioso, Señor. Te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones para esta palabra, Dios mío, que nos deje el entendimiento y la sabiduría, Señor. Que llegues tú, Señor amado, a la distancia, Señor amado, de todo aquel que pueda estar, Dios mío, viendo, Señor, este video, Padre, y pueda estar con la palabra tuya, Señor, también en sus manos, Padre. Pon esa palabra, Dios mío, y escríbela en las tablas de sus corazones. Padre, levanta una generación que ame, Dios mío, que se apasione por tu palabra, que predique la verdad, Dios mío, Padre, que anuncie tu venida, Dios amado, que hable de las grandezas tuyas, Señor amado. Yo lo creo, Señor. Padre, que esto que estamos haciendo no es en vano, que tú estás obrando, que tú has de levantar predicadores, que tú has de, Dios mío, impactar familias, Dios mío, obrar de manera poderosa, Señor amado, porque tu palabra ciertamente es poderosa, Señor. Nosotros somos siervos inútiles, Dios mío, Padre, todo lo hacemos para tu gloria, Señor, y agradecidos, Padre, porque ciertamente tú, Señor de gloria, eres bueno. Te amamos, Señor. Te damos gracias por esta palabra que vamos a leer, Señor, y te pedimos que tú, Señor de gloria, nos ayudes a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos Éxodo capítulo 7 en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión y el respaldo del maravilloso Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová.
He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu vara, y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho.
Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. Con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrás el polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva,
porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo subir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepáis que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia de Jehová vuestro Dios. A la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Gloria al Señor. Aquí ya estamos viendo, ¿verdad? En este capítulo 7 al 9, ya estamos viendo lo que son las plagas. Todo esto está comenzando, ¿verdad? Cuando el Señor envía a Moisés donde Faraón y ya le advierte. Gloria al Señor. Vemos a un Moisés que ya tenía 80 años. Piensen que en 80 años es una edad donde ya mucha gente está retirada, mucha gente no trabaja. Y hay personas que piensan que una persona, ¿verdad?, ya en una edad avanzada, pues Dios no lo puede utilizar. Yo quiero que usted sepa que cuando Dios llama, Dios no está mirando si eres hombre o mujer, si eres joven, si eres un niño, si eres un anciano. Cuando Dios llama y Dios te deja saber que Él está contigo y Dios está ahí para respaldarte, tú no te tienes que preocupar de que la gente te descalifique. Tú no puedes dejarte llevar de que la gente te diga eres muy joven. No, es que tú no puedes predicar porque eres muy joven, eres muy niño. No, lo que pasa es que ya tú estás muy mayor. Lo que pasa es que no. Ellos con 80 años, y vemos a un Aarón ya con 83 años,
que estaban delante de Faraón y que Dios iba a hacer señales, Dios iba a hacer prodigios, Dios iba a hacer maravillas tremendas por medio, ¿verdad?, de la vara y por medio de Moisés, por medio de estos hombres, aleluya, que iban a hablar de parte de Dios delante del Faraón. Así que ellos ponen la vara ante Faraón y esa vara se convierte en culebra. Y pareciera, ¿verdad?, que el mismo milagro se estaba repitiendo, pero fíjense en que en hebreo aparece la palabra tanín, que significa gran culebra, dragón o cocodrilo. O sea que aparentemente la vara se convierte en culebra, pero al aparecer esta palabra diferente en hebreo quiere decir, aleluya, que lo que se estaba mostrando delante de Faraón era mucho más grande y mucho más impresionante que una simple culebra. Podía ser una gran culebra, un dragón o un cocodrilo. Acuérdense que los egipcios tenían muchos símbolos y tenían muchas deidades. Dios estaba demostrando, ¿verdad?, su poder. Sin embargo, vemos que los brujos y los hechiceros comenzaron a imitar también estas señales. Para que usted sepa que el diablo también tiene poder. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene poder. Lo que pasa es que tiene un poder limitado, no tiene más poder que Dios. Pero sí hace señales y sí, aleluya, y le gusta imitar la manifestación de Dios, le gusta imitar, ¿verdad? Y sí se manifiesta y hace sus señales. Por eso es que es importante que la iglesia del Señor tenga discernimiento. No toda señal que usted vea, no toda manifestación que usted ve es Dios. Pero tampoco, ¿verdad?, podemos decir que todo lo que nos parezca extraño es de Satanás, que el Señor lo reprenda. No, necesitamos tener discernimiento. ¿Para qué? Para que no vayamos a atribuirle algo que es del poder de Dios, se lo vayamos a atribuir a Satanás y caigamos en blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios discernimiento y a la misma vez no ser tan fáciles a la hora de impresionarnos, a la hora de dejarnos llevar porque alguien hable y diga unas palabras. Hay personas que comienzan a decirle el nombre a los demás y el seguro social y adivinar cosas, y son espíritus de adivinación. No es la revelación de Dios. Hay manifestaciones, hay fuego extraño. Por eso es que la iglesia necesita estar llena del poder de Dios, llena también del discernimiento de espíritu. Pero dice que todos ellos convirtieron sus varas también en culebras, pero la vara de Aarón, la vara que ellos habían puesto, devoró a las otras varas de ellos, devoró a las otras serpientes. Pero vemos que el corazón de Faraón estaba endurecido. Y ahí es que entonces comienzan estas plagas, que eran alrededor de 10, 9 de estas fueron plagas y la última fue la de los primogénitos. Pero vamos a irlas tocando poco a poco. Y es importante que veamos que cada una de ellas no eran simples desastres naturales, no eran simples juicios que eran enviados, cada una de ellas era específica. Confrontaba a los dioses de los egipcios. Ellos eran sumamente idólatras, eran politeístas, tenían muchos dioses y cada una de estas plagas era progresiva. ¿Por qué? Porque muchas de ellas comenzaban con una advertencia, comenzaban como poquito a poco, ¿verdad?, dando la oportunidad a Faraón para arrepentirse, pero al no haber un arrepentimiento es que entonces ellas iban aumentando, iban empeorando, iban subiendo de nivel. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a ver cómo cada una de estas plagas va golpeando esos falsos dioses de ellos y cómo en todo. Dice en Éxodo capítulo 9 que el Señor le estaba diciendo para que sepáis que no hay nadie como yo en la tierra. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Que los egipcios y que aún Faraón entendiera que como él no había ningún otro Dios, no había un poder superior, no había nadie más grande. Él era el Dios todopoderoso, el Dios de Israel. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y comienza con la plaga del agua convertida en sangre. Ese río llamado Nilo era adorado como un dios, ¿verdad? Y el dios egipcio Api era el dios del Nilo y era una fuente de vida y de fertilidad. También está el dios Num, que es el guardián del Nilo.
Dios estaba demostrándoles a ellos por medio de esta plaga que Él es el Señor de la vida, Él es la fuente. Acuérdense que ellos creían que el Nilo era la fuente de vida y fertilidad. Pues Dios estaba dejando saber que Él es la verdadera fuente. Que en todos los demás quizás lo que hay es muerte, hay mortandad. Pero solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en nuestro Dios es que está la verdadera vida. Hay vida en abundancia, gloria al Señor. Y dice que los hechiceros buscaron agua dulce, buscaron en los pozos agua dulce. ¿Para qué? Para convertir también su agua dulce en rojas, para teñirlas en rojas, para convertirlas en sangre. No sabemos si realmente replicaron esa plaga de la sangre o simplemente utilizaron algún truco, ¿verdad? Alguna magia, algún secreto para convertir en agua en rojo e imitar lo que estaba ocurriendo, pero usted sabe que hubiese sido un verdadero milagro que convirtieran esas aguas del río que estaban sangrientas, las convirtieran en agua limpia, las convirtieran en agua potable. Pero simplemente lo que estamos viendo es que aquí están imitando lo que Dios estaba haciendo, pero no tenían más poder que Dios, no tenían la capacidad de cambiar esta señal, este milagro, esto que estaba haciendo Dios, no podían revertirlo. Aleluya. Porque es que el enemigo no tiene más poder que nuestro Dios. Aleluya. Y porque acuérdense en que el enemigo solamente vino a matar, a hurtar y a destruir. No podía sanar las aguas, no podía hacer un bien. Que mira, amado, el enemigo no hace ningún bien. A veces parece que está haciendo un bien, pero a la larga, gloria al Señor, a la larga terminamos viendo sus verdaderas intenciones. Siempre Él viene a matar, a hurtar y a destruir. Siempre está planificando, siempre está con sus trampas, con sus artimañas, pero no puede hacer bien. Vemos que entonces viene la plaga de las ranas en el capítulo 8. Y esto es bien interesante porque para los egipcios las ranas eran unos animales sagrados que no se podían matar. Y el Dios que nosotros le servimos, como es tan maravilloso y tiene tan buen sentido del humor, pues digo, pues como ellos adoran esas ranas y ellos no las pueden matar, yo les voy a dar tantas y tantas y tantas. A ver qué ellos van a hacer. Y no solamente eso, es que ellos tenían una diosa con cabeza de rana, que era la diosa Heket, una diosa de la fertilidad. Era como Dios diciéndole, clamen a la diosa de ustedes. Sí, a esa diosa con cabeza de rana, a ver si puede detener esta rana. A ver entonces qué va a pasar, porque como para ustedes esas ranas son sagradas, yo voy a ver ahora cuando esas ranas se metan dentro de sus camas, se metan en sus casas, cuando esas ranas estén tan, ¿verdad? Una plaga, amado, una plaga. Eso es horrible, gloria al Señor. Y vemos que los hechiceros comenzaron también a hacer sus encantamientos y sus brujerías. ¿Para qué? Para entonces traer ranas también para imitar lo que Dios estaba haciendo. Que realmente no hacía sentido porque debieron utilizar sus encantamientos y su magia para detener las ranas. Sin embargo, lo que hicieron fue aumentarlas. Mire qué idea tan brillante. Los hechiceros lo que hicieron fue traer más ranas. Y entonces vemos que el faraón le está diciendo, ora a Jehová, ora a tu Dios, ora a ese Dios tuyo para que haga cesar estas ranas, para que estas ranas nos dejen. Y vemos a un Moisés que le está diciendo, dígnate en decirme cuándo tú quieres. ¿Cuándo es que tú quieres que yo clame a Dios? ¿Cuándo es que tú quieres que yo le diga a Dios que estas ranas cesen? ¿Y qué dijo Faraón? Mañana. Mira, amado, es triste que muchas veces vemos personas que están en una condición crítica, que están lejos de Dios, que están viviendo por momentos difíciles y uno les pregunta, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador? ¿Quieres entregarle tu corazón al Señor? ¿Quieres que Dios transforme y Dios cambie tu vida? Y que dicen, fíjate, no, mañana tal vez. Mañana, sí, mañana. Pero es que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Hoy es el día que Dios quiere glorificarse en su vida. Pero dicen, no, yo estoy esperando a que Dios me toque. No, yo estoy esperando a que Dios haga algo conmigo. No, mañana. No, no es mañana. Hoy es el día de salvación.
Yo me imagino a Moisés diciendo, yo no entiendo, este hombre está siendo atormentado por esta rana, sin embargo dice mañana. ¿En serio, Faraón? Hoy es el día de salvación. Y dice que entonces Moisés al otro día ora y esta plaga de las ranas cesa. Y entonces todas esas ranas comienzan a morir, las empezaron a recoger por montones. Usted se podrá imaginar, dice la Biblia que apestaba la tierra. Todas esas ranas muertas. Sin embargo, dice que Faraón volvió a endurecer su corazón. Volvió de nuevo al mismo comportamiento, volvió de nuevo a la misma actitud en contra de Dios. Y ahí es que entonces llega la plaga de los piojos. El Señor le está diciendo a Moisés, ¿verdad?, que pusiera esa vara en tierra, que se levantaría del polvo de la tierra que unos piojos. Esta vez no hubo advertencia para Faraón, esta vez no hubo oportunidad de arrepentimiento. Y esta plaga de los piojos fue tan terrible porque Dios estaba tocando el corazón de la adoración de los egipcios. Estos sacerdotes egipcios eran muy cuidadosos con la higiene, con la limpieza a la hora de adorar a sus dioses. Y al estar tanto ellos llenos de piojos, no podían llevar a cabo sus rituales. Y no solamente eso, el ganado, los animales, todos esos animales que ellos sacrificaban para sus dioses también estaban llenos de piojos. Por lo tanto, no podían llevar a cabo sacrificios. ¡Ay, poder en Jesús! Así que esto estaba afectando todo. El Dios de la tierra, el Dios de ellos, el Dios de la tierra se llamaba el Dios Geb. Y aquí estamos viendo que aún los hechiceros no pudieron sacar piojos con sus encantamientos. Y dijeron, definitivamente el dedo de Dios es este. Ellos reconocieron que había un poder mayor. Ellos dijeron, no, aleluya, nosotros tenemos un poder, sí, porque es que el enemigo de las almas tiene un poder limitado. Pero estamos viendo que, gloria al Señor, aleluya, que Dios tiene un poder mayor. Pero ese poder limitado del enemigo había llegado a su límite. Ahí es que los hechiceros dijeron, no, ya aquí no podemos imitar, ya aquí no podemos hacer nada. Este es el dedo de Dios. Y dice que se volvió a endurecer el corazón de Faraón. Un corazón endurecido. Y es ahí que entonces vienen las plagas de las moscas. Y Dios le advierte a Faraón que iban a venir unas moscas, pero el pueblo de Israel que habitaba en Gosén, ¿se acuerdan cuando Faraón en el tiempo de José, cuando José y su familia, cuando venía Jacob y todos los hermanos de José, le dijo, les voy a dar lo mejor de la tierra de Gosén, porque tiene las tierras más fértiles, los mejores terrenos? Pues allí en la tierra de Gosén, que era dentro de Egipto, allí estaba habitando el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Por eso es que Dios le está diciendo a Faraón que iba a venir una plaga de las moscas. Sin embargo, a su pueblo, él iba a hacer distinción entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Él dijo, a los míos, a los que están habitando en la tierra de Gosén, no van a padecer de esta plaga. No sabemos si los libró de todas las plagas, pero por lo menos de esta plaga de las moscas nos menciona que sí había hecho distinción. Y dice que Dios envió un enjambre sobre Egipto. En el Salmo capítulo 78 menciona varias de las plagas y de lo que, ¿verdad?, de lo que Israel, de lo que Egipto, ¿verdad?, pasó y de cómo Dios libró a Israel estando allá en la tierra de Egipto. Salmos capítulo 78 versículo 45 dice, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Eso en el capítulo 78 versículo 45 de Salmo. Dice que envió enjambres de moscas que los devoraban. Cuando vemos enjambre, pudo haber sido, ¿verdad?, muchos tipos de insectos, no solamente moscas, porque dicen que los devoraban, quiere decir que les picaban, molestaban, no eran simples moscas, ¿verdad? Poderoso Jesús. Y ellos tenían un Dios que era asociado con los insectos y la creación, que se llamaba Kepri.
O sea que también confrontaba a este Dios de ellos. Era como diciendo, llamen al Dios de ustedes, al de los insectos. Ríndanle, ¿verdad?, sacrificios, adórenlo, a ver si puede detener esto. Gloria al Señor. Y ahora Faraón está sugiriendo que ofrezcan sacrificios a Dios en la tierra. Está diciendo, ¿sabes qué? Los voy a dejar que ustedes adoren al Dios de ustedes, a ver si el Dios de ustedes se calma. El Dios de ustedes está como muy airado. Como que no está fácil el Dios de ustedes. Voy a darles oportunidad de que le ofrezcan sacrificios a Él, pero aquí. No van a irse, van a hacerlo aquí. O sea que en cierta manera le estaba permitiendo a Israel un día para que lo adoraran. Que oye, eso era mucho decir para ser faraón. Para ser faraón, permitirle al pueblo de Israel adorar al Dios de ellos, definitivamente significa que él estaba en cierta manera mostrando, aleluya, que sabía que ese Dios era poderoso. Y le dijo, no, voy a darle oportunidad, ofrezcan sacrificios a Dios en la tierra. Pero ¿qué le estaba diciendo Moisés? No, porque imagínate, después que ustedes nos vean adorando a otros dioses aquí en la tierra de ustedes, y no son los dioses de ustedes, nos vamos a meter en un problema, ¿no? Eso no fue lo que me dijo Dios. Dios dijo que íbamos a salir al desierto y que allá íbamos a adorar, íbamos a hacer fiesta allá en el desierto. Pero vemos que entonces no quiso Moisés acceder, y ahí es que Faraón le dice que lo iba a dejar ir. Digo, yo los voy a dejar ir. Pero como siempre, ¿verdad? No cumple, miente. Y cambió de parecer. Moisés oró, las moscas se fueron y Faraón no dejó ir al pueblo. ¿Sabes? Es, ¿verdad? Representa a ese tipo de persona que busca a Dios en la prueba, que le hace promesas a Dios. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Señor, si tú me restauras mi matrimonio, yo te voy a buscar de verdad. Señor, si tú me libras de este problema, yo voy a cambiar mi manera de ser, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a dejar de hacer lo malo. Y una vez Dios les restaura el matrimonio, una vez Dios los sana, una vez Dios los ayuda, se olvidan de lo que le prometieron a Dios. Y no solamente se olvidan de lo que le prometieron a Dios, se olvidan del Señor. Aleluya. Y esto era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Faraón decía, no, yo los voy a dejar ir. Y se acordaba de Dios y reconocía que Dios era poderoso, pero luego volvía a endurecerse en contra de Dios. Y vemos ya en el capítulo 9 que comienza la plaga de los ganados. Ahí Moisés le está advirtiendo que iba a venir una plaga sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas, sobre las ovejas. Y Dios sigue avisándole a Faraón, dándole oportunidad para arrepentirse. Porque es que así es Dios en su misericordia. Dios nos advierte, porque Dios no se alegra del mal. Dios no quiere el mal para nosotros. Aleluya. Dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del que muere, que Dios no quiere que ninguno perezca, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios estaba tratando con Faraón, Dios en su misericordia, tratando con este hombre, tratando con este pueblo. Pero ¿qué sucede? Murió el ganado de los egipcios y el ganado de los hijos de Israel, ninguno murió. Otra plaga más donde Dios estaba guardando a su pueblo. Tan es así que Faraón mandó a que verificaran el ganado de Israel a ver si estaba vivo, y ciertamente todo el ganado del pueblo de Egipto estaba muriendo, estaba enfermo. Sin embargo, el ganado del pueblo de Israel estaba vivito y coleando. Y ahí es que entonces él sabía que la palabra de Dios se cumplía. Y esta plaga también iba dirigida a unos dioses de ellos, el dios Hathor, diosa, ¿verdad? Diosa Hathor, que es una madre diosa en forma de vaca o con orejas de vaca. Y es la diosa del amor, la belleza, la danza, la maternidad. Y también está el dios Apis, que es venerado como un toro sagrado y es símbolo de fertilidad, de fuerza y de realeza. O sea que Faraón, gloria al Señor, estaba viendo que Dios estaba haciendo separación entre su pueblo y el pueblo de Faraón. Que Dios estaba cumpliendo
¿verdad? Y que seguían estas plagas y no se detenían, pero su corazón seguía endurecido. Luego vino la plaga del sarpullido o las úlceras, que también fue otra plaga sin advertencia ninguna. Y comenzó, ¿verdad?, a tocar a las personas. Quizás esta era la plaga que tocaba directamente el cuerpo del ser humano. Quizás la del ganado, las moscas, ¿verdad?, tal vez picaban. Quizás, ¿verdad?, pues poderoso el nombre de Jesús, las ranas molestaban, pero esta plaga del sarpullido y las úlceras es una plaga que era, ¿verdad?, una enfermedad sobre cada persona, que aún los mismos hechiceros ya no podían estar delante de la presencia de Moisés porque estaban llenos de llagas dolorosas. Y esta úlcera, este sarpullido, estas plagas, tocaba tanto a las personas como a los animales. Y esto confrontaba el dios egipcio llamado Imhotep y también el dios Sekhmet, que eran dioses de la medicina, dejando Dios demostrado que el único que sana, el único que tiene el poder para sanar verdaderamente se llama el Dios Todopoderoso. Así que ellos, estoy segura que clamaron a sus dioses, pero sus dioses no pudieron detener. Ni aún los hechiceros podían adorar, no podían invocar a Dios porque estaban con la piquiña rascándose. Gloria al Señor. Luego entonces vemos otra plaga, que es la plaga de granizo y de fuego. Y Dios vuelve a advertirle: esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón. Mire qué fuerte le estaba diciendo: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea que si Faraón creía que estaba molestando a Dios, si Faraón creía que se estaba robando el show siendo rebelde, siendo, ¿verdad?, orgulloso, y haciendo resistencia contra Dios, ahora estaba conociendo que su resistencia y su rebeldía y su orgullo, Dios lo estaba utilizando para glorificarse. Aleluya. O sea, le estaba diciendo: Faraón, tú no estás haciendo lo que a ti te da la gana. Soy yo que lo estoy permitiendo, soy yo que te estoy endureciendo. Soy yo que estoy utilizando esa rebeldía tuya y esa resistencia tuya para yo glorificarme, para yo mostrarle a todos que mío es el poder y la gloria, que yo soy el que tiene el poder, que yo soy el Dios Todopoderoso. Así que si Faraón pensó que le hacía algún daño a Dios, se equivocó. Mire lo que dice Job, capítulo 9, versículo 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha endurecido contra él y le fue bien? Faraón se seguía endureciendo contra Dios, pero no le estaba haciendo daño a Dios, estaba haciendo un daño él mismo. ¿Quién se ha endurecido contra Dios y le fue bien? Dice el libro de Job. O sea, que aún Dios en su misericordia le dice: recoge tu ganado, recoge a tu gente, recógelos, porque todo el que esté afuera va a morir. Entonces los egipcios que temieron a Dios recogieron sus animalitos y se metieron en sus casas, pero los que no hicieron caso a la advertencia perecieron. O sea que los animales que no perecieron en la plaga esta del sarpullido y de la úlcera, y no perecieron, ¿verdad?, por la plaga de los ganados, ahora en esta plaga de granizo y fuego, ahí van a morir. Para que usted vea las múltiples oportunidades que les dio Dios. ¿Y dónde estaban los hechiceros? Por ningún lado los mencionan, escondidos estaban, o todavía se estaban rascando, de la plaga pasada, todavía se estaban untando cremitas a ver si se les iba la piquiña. Entonces dice que cayó fuego mezclado con granizo. Esa tuvo que haber sido la plaga más impresionante, porque está hablando el Señor de un granizo muy grande. Tienen que haber sido unas piedras de hielo mezclado con fuego. Imagínense eso cayendo del cielo. Eso arrasó con el campo, arrasó con la gente, con los animales. Eso debió haber sido algo devastador. Pero solamente en Gosén no hubo granizo. O sea que Dios guardó al pueblo de Israel. Dios los mantuvo guardados en sus casas. Yo estoy segura que en esa plaga no había trabajo que valga. Todo el mundo se escondió. Gloria a Jesús.
porque el pueblo de Israel sí era obediente a Dios y sí sabían que Dios era el que estaba con Moisés, poderoso Jesús. Así que entonces esto confrontaba a los dioses Chu, que era el dios de la tierra, aire y viento, y la diosa Nut, que era la diosa del cielo, las estrellas y el universo. Y aquí vemos otro falso arrepentimiento de Faraón, cuando la plaga se detiene por la oración de Moisés. Él dice: he pecado, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. O sea, estaba reconociendo que él había pecado. Estaba reconociendo que Dios era verdaderamente justo y que él y su pueblo eran malos. Pero, amado, no es suficiente que nosotros reconozcamos que estamos mal. No es suficiente que nosotros reconozcamos que Dios tiene el poder, que Dios tiene la respuesta o Dios tiene la solución a nuestros problemas. Reconocer nada más no nos va a traer a nosotros un cambio. Lo que nos va a traer a nosotros un cambio es que verdaderamente nosotros actuemos conforme a la fe, porque la fe sin obra es fe muerta. Nosotros no podemos decir yo lo creo, yo sé que Dios es justo, yo sé que yo he pecado, yo sé que he hecho mal, pero ¿cuándo te vas a verdaderamente arrepentir? No un arrepentimiento de palabra, un arrepentimiento de corazón, de mentalidad, un cambio en el caminar, un cambio de dirección, un cambio en tu vida. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés? Que dejara ir al pueblo de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Sin embargo, Moisés, que ya conocía a Faraón, dijo: yo sé que tú vas a volver a lo mismo. Yo sé que yo voy a orar a Dios, se va a detener el granizo y tú vas a volver a endurecerte. Yo sé que tú todavía no vas a temer a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que faltaba aún la plaga de los primogénitos. Porque el Señor se lo había dicho. Dijo: Israel es mi primogénito. Y como tú, ¿verdad? Estás tomando mi primogénito, pues yo también voy a tomar el tuyo. El Señor se lo había dicho desde el principio. Por lo tanto, Moisés sabía que faltaban plagas. Y todavía faltaba la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas antes, ¿verdad?, de la muerte de los primogénitos. Ya eso está en el capítulo 10. Pero aquí estamos viendo lo que es, poderoso Jesús. Aquí estamos viendo lo que es, ¿verdad?, cuando el hombre quiere luchar contra Dios, cuando el hombre quiere, ¿verdad?, seguir en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, y no reconoce que necesita arrepentirse de corazón, que necesita reconocer, levantar las manos y decirle: Señor, me rindo. Señor, toma tú el control. Señor, yo no voy a seguir luchando contra ti. Como dice Job: ¿quién endureció su corazón contra Dios y le fue bien? Yo le digo la verdad, amado, yo no conozco a ninguno. Más vale que cuando el Señor nos habla, en sus múltiples misericordias y en sus grandes oportunidades que Él nos da, porque mire que Él es misericordioso y paciente. Mire que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pues Dios está esperando y nos sigue dando oportunidades porque no quiere que nadie se pierda. Pero ¿hasta cuándo, amado, vamos a seguir luchando contra Dios? ¿Hasta cuándo usted va a seguir dándole la espalda? No solamente usted, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay en su alrededor? Quizás usted le sirve al Señor, pero por mucho tiempo le dimos la espalda a Dios. Por mucho tiempo nos acordamos de Dios más que en los momentos difíciles. Y cuando el Señor arreglaba nuestro problema, hacíamos como Faraón, volvíamos de nuevo a nuestros malos caminos. Así que ahí estamos viendo, amados, que Dios se estaba glorificando por medio de la rebeldía de Faraón, por medio de la dureza de corazón de Faraón. Dios se estaba glorificando y Dios estaba mostrando su poder. Amén. Así que mañana continuamos con estas plagas hasta que finalmente, ¿verdad?, Faraón deja ir al pueblo de Israel. Luego, ¿verdad?, de muchas advertencias y luego de ver la mano de Dios poderosa obrando. Así que gloria al nombre de Jesús. Sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios. Compártenos por ahí.
algo que hayas aprendido, algo que te haya llamado la atención, ¿verdad? De dónde nos escuchas, salúdanos, compártelo con alguien y sigamos hacia adelante leyendo la Biblia juntos. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y recuerden, Maranata, Cristo viene.